La lluvia golpeaba la ventana con la insistencia de un jurado que no escucha razones. Era una de esas noches en las que la casa parece querer cerrarse sobre ti. El radiador crujía, la cacerola en la cocina soltaba un aroma a guiso que Anne había dejado para cuando llegara, y la orquídea del alféizar, esa que Ethan regaló el primer año, había empezado a perder un pétalo y parecía mirar todo con desdén. Fue entonces cuando el móvil vibró sobre la mesa, y mi mundo, que hasta entonces había sido una sucesión de rutinas amables y silencios mal colocados, empezó a deshacerse en una sola línea. Un nombre que no conocía y una foto que no esperaba. En la pantalla, una noticia. Ethan sonreía, un brazo apoyado en una cintura que no era la mía. Junto a ellos, la curva de lo que parecía una incipiente barriga, una mano apoyada con ternura. El titular era frío, casi industrial, pero el efecto fue íntimo, una grieta que atravesó todo. Alguien la había subido a una red, alguien que había decidido que mi dolor sería tema de sobremesa. Por un segundo pensé que era una broma terrible. Por otro, que estaba soñando y que la lluvia no me obligaría a abrir los ojos a esta traición. No recuerdo cuánto tiempo pasé mirando la pantalla. La lluvia marcaba el compás de mis latidos. Veía las letras y todo era un rumor lejano. Llamé a Ethan, claro que lo llamé. Contestó en 3 tonos, sorpresa, nervio, luego silencio. Dijo palabras que ahora suenan blandas como papel mojado. No es lo que parece. Tenemos que hablar. Voy para casa. No vino. En su lugar, al cabo de 1 hora, la casa se llenó de pasos que no reconocí. La presencia de Eleanor y Arthur, como 2 figuras talladas en mármol que se habían acostumbrado a decidir por los demás. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe seco. Eleanor no miró la pantalla del móvil. Su mirada se posó en mí con la precisión con la que mira a una pieza de porcelana que debe decidir si conserva. Arthur fumaba. El humo dibujó un halo que, por primera vez, me pareció un trapo que alguien agitaba para espantar la verdad. «Sophie», dijo Eleanor con esa voz que usa cuando quiere que todo el mundo crea que habla desde el cariño. «Esto es un desastre. Para todos». No hubo reproche directo, no al principio. Hubo una explicación embellecida de equivocados, de malas compañías. Luego, con la suavidad de quien despacha una venta, el sobre apareció en la mesa como si fuera una carta rutinaria. Hojas limpias, un papel que no llegué a leer y la oferta. 500.000, dijo Arthur sin levantar los ojos del bolsillo donde aún sostenía el encendedor. 50.000 ahora, el resto en un fideicomiso. Firmas el divorcio, te vas fuera. 2 años, 3, lo que haga falta. Olvidas este nombre, nos quedamos con la discreción. La cifra me llegó como un impacto físico. No porque estuviera sorprendida por el número en sí, porque el dinero soluciona muchas cosas, sino por la forma en que venía envuelta, como si mi vida fuera una mercancía etiquetada. $500.000 para borrar mi matrimonio, para borrar su nombre, para borrar mi dignidad a cambio de silencio y exilio. No era solo la indiferencia del dinero, era la intención de comprar mi ausencia. No hay chantaje, añadió Eleanor con una sonrisa que no desmentía la propuesta. Es una ayuda para que no sufras la exposición. Piensa en la reputación, en lo que dicen. Te vamos a proteger. Proteger. La palabra me repugnó y al mismo tiempo me ofreció un refugio. Aceptar significaba escapar de la humillación pública, evitar preguntas incómodas de vecinos y amigos, dejar que esa foto desapareciera en el rumor. Negarme significaba quedarme frente a ellos, frente al periodismo chismoso, frente al matrimonio que se desmoronaba. Tenía 3 días para decidir, dijeron. 3 días para firmar o no firmar. 3 días con la lluvia aullando en las ventanas y mi vida suspendida en un sobre con una cifra redonda. Pedí tiempo. No porque fuera a necesitar demasiado, sino porque necesitaba respirar sin que me empujaran a la esquina donde todo se explica con frialdad. Anne estaba en la ciudad. La llamé a los sollozos, esa amiga que siempre ha sabido ser brújula y bote salvavidas en un mismo gesto.
Apareció con las manos vacías pero con el abrigo lleno de certezas. Dejó el guiso en la mesa y se quedó con la mirada que no juzga pero empuja. «No firmes nada en caliente», me dijo en voz baja, como quien comparte una receta secreta. 3 días son una eternidad para organizarse. Y si te van a pagar, que te paguen lo que te corresponde y nada más. Pero sobre todo, tú decides por ti. Anne no dijo, haz esto, ni vete de aquí. Dijo, tú decides, y en esa frase había más fuerza que en cualquier cheque. Me habló de abogados, de papeles, de pasaporte. Me habló también de lo que no se ve en los titulares, de la rabia, del duelo, del orgullo. Nos sentamos en la cocina, la tetera silbaba y la lluvia marcaba un ritmo que ahora acompañaba nuestra conversación. Me contó de Mr. Henderson, del portero que había visto a Ethan salir con una maleta hace semanas, del vecino que había oído risas en una casa que no era la mía. Pequeños testimonios que no eran pruebas, pero que construían una imagen. La oferta de 500,000 joules no era solo una cifra. Era una prueba de cuál era mi valor para ellos, una operación limpia, una transacción que tapaba una vergüenza ajena. Me costó aceptar que, si aceptaba, me convertía en la que se marcha sin protestar. Pero la idea de quedarme, de enfrentar cada mirada con la sombra de esa foto, me era insoportable. Durante la primera noche no dormí. Me levanté, fui a la ventana y conté las gotas como si fueran los segundos que me quedaban antes de que todo se definiera. La orquídea dejó otro pétalo. La casa olía a guiso quemado porque me olvidé la olla. Algo me obligó a abrir el armario donde guardábamos los papeles, contratos de trabajo, cuentas, el primer recibo del depósito de la casa. Empecé a pensar en números con la disciplina de alguien que negocia su propia libertad. ¿Cuánto tiempo podría sostenerme fuera? ¿Cuánto me costaría vivir sola? ¿Qué pasaje debía comprar? ¿Qué parte del dinero debía ahorrar para un abogado por si las cosas se torcían? Porque sabía, con una claridad fría, que si aceptaba, no sería el final. Sería, quizá, el inicio de otra pelea. El primer día lo pasé reuniendo documentos. Anoté contraseñas, hice copias de cuentas, rescaté correos que hablaban de seguros, de propiedades. Era un montaje de defensa, una preparación para lo que fuera. No quería que la entrega de mi persona fuera improvisada. No quería que mi firma fuera tinta en manos de quienes habían convertido mi vida en un problema de imagen. Si iba a salir, saldría con un plan. Anne volvió a quedarse la noche siguiente. Hablamos de la posibilidad de contratar a una abogada especializada. No busqué nombres en Internet como si fueran recetas milagrosas. Llamé a una mujer que me habían recomendado, una profesional que no prometía victorias, solo estrategias. Me explicó, con un lenguaje claro, que había riesgos, que la negociación podía incluir acuerdos de custodia, que nada estaba garantizado, que el dinero no compra conciencias. Fueron palabras duras y honestas. Era lo que necesitaba escuchar. Mientras tanto, en la mansión familiar, todo seguía con una apariencia de normalidad. Eleanor y Arthur recibían llamadas de conocidos, comentarios suaves que les permitían acordar la versión pública. Ethan, cuando hablábamos por teléfono, era una presencia quebradiza. Me decía que me amaba en frases cortas, que se arrepentía, que no sabía cómo había salido todo tan mal. Yo quería creerle, pero esa foto en la pantalla me recordaba que las palabras de la boca pueden ser distintas a las acciones de las manos. Sentía su arrepentimiento y al mismo tiempo una distancia fría. ¿Qué haría él si lo único que importara fuera reparar la suya? Mr. Henderson apareció una tarde con una taza de té y una discreta observación. Nunca ha sido parte de la familia. Es el portero que me ha mirado pasar con bolsas de supermercado, el que conoce el calendario de entregas y silencios. Me dijo que había visto a Ethan con una mujer en el coche del otro barrio, que había escuchado risas, que había visto las manos rozarse. No aportó pruebas, solo una rutina de hechos que, amontonados, se parecían a verdad. Le di las gracias. Me ofreció una frase pequeña y valiosa. A veces las personas que más daño hacen no lo ven como daño, lo ven como un camino. Me quedé con esa frase como con una piedra firme.
Hubo también momentos íntimos que nadie ve en los titulares. Una noche abrí el cajón donde guardábamos fotos antiguas. Encontré una donde Ethan me miraba con una expresión despeinada, con la ternura de cuando aún nos reíamos a través de la ventana empañada. Esa imagen me golpeó con nostalgia punzante. ¿Cuánto de lo que fue sigue siendo? ¿Cuánto se puede salvar? Me di cuenta de que no respondía a esa pregunta por orgullo, sino por miedo. Miedo a perder lo que yo creía que era mi vida. Miedo a convertirme en alguien a quien no reconocía. La propuesta de $500,000 empezó a actuar como un espejo. En ella vi reflejadas mis prioridades, mis dudas, mis necesidades. Si firmaba y me iba, mi hijo o hija, si lo hubiera, perdería que yo fuera parte de su historia en ese país. Si me quedaba, mi vida se haría pública, y la infancia de ese hijo, si existía, podría estar marcada por el rumor. No sabía aún que dentro de mí algo empezaba a cambiar todas las cuentas. Esa mañana, la tercera desde la foto, decidí hacer algo que me pareció básico, pero que no había sido prioridad antes: ir al médico. No fui por convencimiento, fui porque quería tener la certeza de que mi cuerpo me pertenecía. Porque, en medio de la negociación de mi silencio, quería saber si había alguien más en esa conversación no consultada. Anne me acompañó hasta la clínica. El olor del pasillo, entre café y desinfectante, tenía la neutralidad de los lugares donde las vidas se descifran en papeles. La consulta fue breve. La enfermera con uñas cortas me sonrió con una calidez justa. Me pidió una muestra, me ofreció una taza de té. El tiempo se midió en pequeños gestos. Me senté en una sala donde las revistas parecían antiguas y oí, como si fuera otra emisora de fondo, la lluvia insistente sobre el tejado de la ciudad. Cuando la enfermera volvió con el sobre, algo en mi pecho quiso escaparse. No era solo curiosidad, era la sensación de que mi cuerpo podía decir algo que las conversaciones con la familia no podían resolver. Ella me miró con esa mezcla de profesionalidad y compasión y dejó el resultado sobre la mesa como quien deposita una moneda en una fuente. «Sophie», dijo con suavidad, «el test es positivo». La frase me atravesó como una nota alta en medio de una sinfonía disonante. Fue inmediato. La lluvia en la ventana dejó de marcar los segundos, ahora marcaba latidos. No supe si reír, si gritar, si enfadarme con el mundo por lo inoportuno de la noticia. La mano se me fue, sin querer, al vientre, como si buscara ahí una confirmación física que no necesitaba palabras. Lo que latía era una posibilidad y una responsabilidad, una nueva urgencia que cambiaba todas las cuentas por las que había estado negociando hasta entonces. Recordé la oferta, $500,000 para desaparecer. La cifra volvió a la mente con un nuevo ángulo. Ya no era solo una operación para ocultar mi vergüenza. Era una negociación que ahora incluía a otro ser. 3 días para firmar o no firmar se convirtieron de la noche a la mañana en una condena con 2 vidas en juego. Sentí que el centro de la decisión se movía, que las prioridades se reordenaban como piezas en una mesa de juego. Anne apretó mi mano hasta que dolió. No dijo que hiciera una cosa u otra, se limitó a respirar conmigo, a sostenerme. La abogada a la que había llamado me había dicho por teléfono, en términos sensatos, que cualquier decisión debía considerar el futuro del niño. Custodia, derechos, presencia. No habló de garantías, sino de rutas y etapas. Me pareció lo más honesto que había escuchado en días. «Tienes que pensar en tu bebé», me dijo la abogada. «Tienes que pensar en ti». Pensé en la orquídea marchita en el alféizar, en la tinta de los papeles, en la imagen de Ethan sonriendo en la red, en la voz de Eleanor ofreciendo una salida limpia. Pensé en Mr. Henderson y sus pequeñas certezas. Pensé en el guiso que Anne había dejado y que ahora sabía a un futuro distinto. Mi mano en el vientre era un gesto absurdo para alguien que aún no había sentido un latido definitivo. Pero era, al mismo tiempo, el primer acto de defensa que me vino natural. Salí de la clínica con una mezcla de ira y ternura. Llamé a Ethan inmediatamente. Le escuché tragar, intentar ordenar frases.
No sé cómo esto ha pasado, dijo. No quiero que te vayas por esto. Pero la palabra más clara fue otra: miedo. Su miedo a perderlo todo era el que, durante días, me había empujado hacia el borde de aceptar aquella cifra. Ahora, con la noticia, el miedo se convirtió en una cuerda tensada entre nosotros dos, y yo tuve que decidir si la soltaba o la tiraba con fuerza. Volví a casa y la lluvia seguía como si fuera un jurado que ahora deliberaba con más intensidad. Anne me miró y, sin palabras, trajo una caja. En su interior, documentos escaneados que ella misma había organizado, direcciones de abogados, nombres de médicos. Había también una libreta donde empecé a escribir opciones: aceptar la oferta y marcharme, negociar mejores condiciones, permanecer y enfrentar la exposición, exigir condiciones de custodia si firmaba. Escribí hasta que la tinta del bolígrafo pareció conocer mi respiración. No tomé una decisión esa noche. No firmé nada. Pero la noticia había cambiado el tablero. Ya no se trataba únicamente de mi nombre, sino de una vida que comenzaba a existir entre nosotros. La figura del bebé se filtró en cada pensamiento y transformó la tentación del dinero en una prueba moral que no podía resolver con cálculo frío. El bolso con el sobre todavía estaba ahí, en la mesa, como un marcador de tiempo. 3 días. El reloj marcaba la primera madrugada del último plazo. Sentí, por primera vez con claridad, que era la única que podía decidir sobre aquello que crecía en mi interior. No por heroísmo, sino por pertenencia. Ethan podía decir que me amaba. Eleanor podía ofrecer una protección teñida de interés. Arthur podía medir cifras con un gesto seco. Pero nadie, fuera de mí y del ser que no tenía nombre, podía saber lo que eso significaba. Esa madrugada me senté en la cocina con una taza de té que ya no sabía a nada y repasé, en voz baja, lo que haría si la vida me pusiera delante de 2 caminos, el cómodo y el mío. Pensé en la posibilidad de marcharme con 500,000 en la cuenta y la soledad a la medida de un exilio. Pensé en la posibilidad de quedarme, pelear y reconstruir con menos dinero, pero con el derecho intacto a contar mi historia. La lluvia golpeaba la ventana. Por un momento, la cifra sonó como una acusación. Por otro, como una vía de escape. Entonces sonó el teléfono otra vez. Era un número desconocido. Al otro lado, la voz de Mr. Henderson, que siempre habla como si midiera sus palabras en piezas pequeñas. «Han puesto condiciones en el sobre», dijo. «Quieren que estés fuera 5 años, y también quieren que no hables nunca de la chica». Añadió, después de una pausa: «Pero he oído que se han enterado de que estás esperando». La frase quedó suspendida. Mi mano volvió, casi sin pensar, a la barriga. La lluvia no fue menos intensa. Lo que cambió fue mi respiración. Había entrado en una habitación donde la decisión ya no era mía sola. Había, además del dinero y la humillación, una vida que exigía protección. Y en ese momento supe que no iba a ser un peón fácil. No porque fuera valiente de repente, sino porque la maternidad me dio una claridad nueva. Las negociaciones que antes parecían posibles, ahora se transformaban en fronteras que debía dibujar con mis propias manos. Me tumbé en el sofá y miré el sobre con la oferta. La tinta, en la esquina del papel, brillaba con una promesa que yo no quería que escribiera mi nombre sin entender las consecuencias. Miré la orquídea, que había perdido más pétalos. No era solo una flor. Era una metáfora fea y perfecta. Algo que había sido hermoso ahora estaba herido, pero respiraba. Y yo también. Al amanecer, cuando la lluvia comenzó a ceder, tomé una decisión que no era definitiva. No firmaría a la ligera. Pedí a Eleanor, a través de Anne, que respetaran mi tiempo. Les dije que necesitaba más claridad, que quería ver las condiciones por escrito, que quería asesoramiento. 3 días seguían siendo el límite oficial, pero yo había añadido un nuevo plazo en mi cabeza, el del latido que aún no escuchaba, pero que ya sentía en la palma de la mano. Esa mañana cerré la puerta con una sensación extraña,
como si la casa misma supiera que algo había cambiado dentro. Salí a la calle y la ciudad olía a lluvia lavada. Vi a Mr. Henderson en su puesto. Me miró y asintió con la cabeza, sin palabras. Anne me abrazó en la acera y, por primera vez desde que apareció la foto, no hubo reproches. Solo la sensación de estar acompañada mientras tomaba la primera decisión importante. En la libreta, debajo de los números y las cuentas, escribí una frase que me serviría de ancla. No me vendo, protejo. No era un lema heroico, era una petición simple de coherencia. No sabía aún qué forma tomaría la protección. No sabía si implicaría marcharme con el dinero o si implicaría quedarme a pelear por algo que ahora tenía un nombre. Solo sabía que la oferta de 500,000 ya no podía ser la única brújula. La primera parte de la negociación estaba en marcha. Eleanor envió por correo las condiciones. Arthur llamó 2 veces. Ethan pidió vernos. Yo, con la sensación de que algo más estaba cambiando en mi interior, apreté la libreta con fuerza y esperé a que la vida, que hasta entonces había sido un conjunto de acuerdos y silencios, me mostrara el siguiente movimiento. La lluvia, por fin, comenzó a ceder. La lluvia ya solo susurraba cuando llegó el correo con las condiciones en el sobre. Me senté en la mesa de la cocina con la libreta abierta y leí cada línea como si leyera un mapa hacia un territorio que no conocía. Había cláusulas con palabras que olían a despachos, confidencialidad, plazos de salida, la famosa cláusula de silencio. En el margen, la cifra volvía a repetirse, $500,000. No era la cantidad lo que me detenía ahora, era lo que significaba para el bebé que latía en mi interior y para la vida que, fuera del alcance de las redes sociales, ya empezaba a tomar forma entre mi pecho y mis manos. Llamé a la abogada que Anne había recomendado. Habló despacio, sin dramatismos. Me explicó opciones, riesgos, escenarios. No me prometió milagros, ni victorias fáciles. Me dijo algo que grabé en la piel. Tienes que controlar la narrativa y proteger la salud emocional y física tuya y la del niño. Eso es lo primero. Le pedí que leyera el contrato. Me devolvió observaciones puntuales, cláusulas ambiguas, plazos que podían ser interpretados en tu contra, una cláusula de viaje que necesitaba ser precisa. Me habló de acuerdos privados, de mediación y de la posibilidad de exigir ciertas condiciones antes de firmar. No dijo, no firmes nunca. Dijo, firma solo si hay garantías para tu bebé y para ti. Esa noche volví a contemplar la orquídea, que ahora parecía un testigo silencioso de decisiones mayores. Sacudí el sobre con las manos y lo abrí. Había hojas limpias, instrucciones para un fideicomiso, un plan para mi marcha. Respiré hondo. Anne se sentó a mi lado sin preguntar. Puso la mano encima de la mía, sobre el vientre, como si sostenerme a mí fuera sostener lo que había dentro de mí. Una responsabilidad que me daba claridad y miedo en cantidades iguales. El encuentro para firmar estaba fijado para la mañana siguiente en la mansión. Me vestí con algo sobrio y cómodo. No quería que mi ropa hablara por mí. Ethan llamó 3 veces. Contesté en la tercera. Sonó exhausto y asustado. Quiso verme. Le dije que iría, que veríamos las condiciones. Sentía que todo el mundo esperaba una escena de película, o mi retirada dramática con el sobre en la mano, o mi digna permanencia que sería celebrada por las amistades con champán. En realidad, la escena fue más sutil y más hiriente. Una mesa larga, el vidrio de la ventana empañado por la lluvia menguante, Eleanor con una expresión tan calculada que parecía un gesto mecánico. La abogada me acompañó. En su mirada no había condescendencia. Había una disciplina que me reconfortó. Le pedí a Anne que no viniera. Preferí no mezclar el afecto con el teatro de la firma. Entré en la sala donde todo el mundo esperaba como si nada hubiera pasado. Había flores frescas. Eleanor no dejaba cabos sueltos. Y una calma tan pulida que resultaba cortante. Arthur me ofreció el sobre con cierta ceremonia. Ethan estuvo a mi lado, pero distante. Sus manos jugueteaban con el bolígrafo sin acabar de sostenerlo. Hablamos, mucho, palabras medidas. Eleanor habló de discreción, de evitar escándalos, de respetar a la familia.
Arthur habló de soluciones. Ethan, cuando le miré a los ojos, parecía un hombre dividido. Quería arreglarlo, pero también temía la mirada de su madre. Sentí pena y enfado en un mismo latido. Pensé en la promesa de lo que habíamos sido y en la nueva promesa que ahora consideraba, la de ser madre. La abogada hizo su trabajo con la eficacia de quien sabe que cada coma cuenta. Añadimos una condición que consideré imprescindible, que, si aceptaba marcharme, el acuerdo debía incluir cláusulas que protegieran el derecho de mi hijo a recibir manutención y acceso médico adecuado. No entramos en términos concretos. Eso, por prudencia y legalidad, quedó para la negociación, pero puse la palabra futuro sobre la mesa como quien coloca una bandera. Llegó el momento de la firma. La hoja blanca sobre la mesa me pareció un paisaje helado. Agarré el bolígrafo. Por un instante todo fue ruido: el radiador, el paso del viento en las hojas del jardín, la caja de madera donde Eleanor guardaba cartas antiguas. Apoyé la mano en el vientre y sentí un hormigueo que no era solo físico. Era un recordatorio de que aquello no era solo mi cuerpo, sino la cuna de una vida que aún no conocía. Puse mi nombre. La tinta hizo una línea firme y oscura. Firmé el divorcio. No fue una capitulación. Fue una decisión estratégica. Firmé con condiciones. No me fui en silencio absoluto. Pedí un tiempo de salida acotado, garantías de que mi nombre no sería expuesto públicamente de nuevo, y que los fondos estarían disponibles para mi cuidado prenatal y para asegurar una vivienda y un colchón legal. Les exigí también que no hablaran públicamente de Clara ni de mi embarazo. Pedí, con una firmeza que me sorprendió, que respetaran la privacidad del futuro del niño. Lo negociamos. Ethan miró a su madre con una mezcla de resentimiento y alivio. Ella cedió en algunos puntos. En otros, dejó pistas de lo que esperaba en el futuro. Salí de la mansión con el sobre más delgado de lo que había entrado. No era la opulencia despreocupada que imaginaba. Era la necesidad práctica de asegurar un porvenir inmediato. No hice un gesto triunfal. En la puerta me esperaba Mr. Henderson. Me dio una taza de té sin palabras, solo con el gesto de quien acompaña. Su mirada dijo lo que no dijo Eleanor, que había algo en mí que no se compraba. Cuando me subí al taxi sentí que un peso se movía dentro de mí, pero también que se abría un hueco nuevo, el de la soledad elegida. El viaje al extranjero fue un ruido de maletas y pensamientos. No quería escapar, quería construir un refugio. La ciudad a la que llegué olía a pan recién hecho y a lluvia distinta. Alquilé un piso pequeño con vista a un patio donde crecían geranios. Compré una cuna sencilla y, por primera vez desde que supe del bebé, deshacer maletas me dio la sensación de un comienzo y no de una huida. Puse la libreta sobre la mesa y marqué los puntos básicos: médico, abogada local, cuenta bancaria, un plan de ahorro. Guardé parte del dinero en un fondo para emergencias médicas. No lo gasté en lujos. Lo consolidé como si fuera una armadura. Los meses pasaron medidos por ecografías y pelas de té a altas horas. Vivir lejos me dio una distancia que, paradójicamente, hizo más nítida la vida. Trabajé en proyectos pequeños, traducciones, asesorías temporales, clases online. Anne me llamó casi a diario, no solo por compañía, sino porque esa constancia era una forma de sostén. Mr. Henderson, en ocasiones, me enviaba mensajes con noticias pequeñas. Ethan habló ayer con alguien que conocimos. Yo contestaba con monosílabos o con fotos de la ecografía. Ethan llamaba en ocasiones. Sus palabras eran tibias. A veces intentaba remendar con melodías antiguas, con promesas. Le dije que ahora cada decisión tenía dos voces y que su presencia se ganaría con actos y no con disculpas. Al principio pensé que la distancia haría que todo se apaciguara. Pero la familia de Ethan no tardó en mover ficha. Las llamadas de sus representantes llegaron primero como cartas formales, después como insinuaciones. Se interesaron por las condiciones del acuerdo, por si mi estancia en el extranjero implicaba riesgos para la manutención futura. Hubo un día en que recibí una comunicación que sugería, con voz neutra,
que sería mejor llegar a un entendimiento sobre visitas y garantías antes de que el embarazo avanzara demasiado. Lo leí varias veces y sentí una mezcla de indignación y cansancio. Me querían en la periferia, pero querían tener todo el control sobre la narrativa del niño. Contacté con la nueva abogada. Me explicó que no era raro. Familias con recursos intentan mover hilos. Me pidió documentación, pruebas de que mi embarazo estaba siendo atendido, pruebas de que vivía en un ambiente estable, referencias laborales. Reuní todo lo que pedía. No era para probar amor, eso nunca se demuestra en papeles, sino para demostrar responsabilidad y capacidad de cuidado. La abogada elaboró una estrategia de comunicación. No responder a provocaciones públicas, no dar entrevistas hasta pasado el parto y negociar en privado cualquier encuentro. Me gustó la claridad del plan. No buscábamos enfrentamiento, buscábamos límites. Una tarde, cuando el embarazo ya asomaba con un cuerpo redondeado y una ternura que me sorprendía, me llegó la noticia. Eleanor quería vernos, no a través de intermediarios, quería venir en persona. Me temblaron las manos. Ann y yo discutimos posibles reacciones. Si viene y pide visitas, debes decidir qué estás dispuesta a permitir, me dijo. Si crees que puede haber manipulación emocional, cómprate tiempo. Recuerda, tú decides por tu hijo. Pedí que Eleanor viniera a una reunión con nuestras abogadas presentes. Fue la única forma de que la conversación tuviera un marco. El encuentro fue en un despacho neutral. Eleanor llegó con su compostura intacta, una falda que le caía como una armadura y una sonrisa perfectamente pulida. Al principio hubo palabras suaves sobre el bienestar del niño, sobre lo que era lo mejor para todas las partes. Sus ojos, sin embargo, buscaban una rendición que yo no estaba dispuesta a conceder. Le expliqué, con la voz templada que aprendí a adoptar, que mi prioridad era la salud y la estabilidad del bebé, y que no negociaría la seguridad emocional. Ella se sorprendió y después intentó usar la nostalgia como arma. Habló de memoria familiar y de cómo ciertas tradiciones eran beneficiosas para los niños. Respondí con honestidad. Las tradiciones no valen cuando menoscaban la autonomía de la madre. Hubo tensiones. Eleanor sugirió un plan de visitas que sonaba bien en la superficie. Encuentros en su casa, supervisados por personal de confianza. Cuando mi abogada puso encima la propuesta de visitas en casas neutrales, con horarios claros y con énfasis en la igualdad de respeto entre las partes, la conversación avanzó. No negociamos todo esa tarde. Lo que sí conseguimos fue un compromiso formal para iniciar una mediación y para que cualquier acuerdo incluyera el respeto por la privacidad y la salud del niño. No fue una victoria estética, fue una protección práctica. Mientras se tejían los acuerdos, el embarazo avanzó. Mi cuerpo cambió y mi cabeza cambió. Empecé a planear en términos reales. ¿Qué médico prefería? ¿Hospital de parto? ¿El plan de emergencia? Aprendí a escuchar las advertencias médicas sin ceder al pánico. Fue en ese periodo cuando la sombra de la preeclampsia asomó por primera vez. Tensiones arteriales que subían en momentos de estrés agudo. Una noche me desperté con un dolor de cabeza que no se iba. Llamé al hospital. La enfermera me dijo que viniera inmediatamente. Ann recogió mis cosas y en el camino con el coche casi no hablamos. En el hospital, entre luces y corrillos de médicos, me hicieron pruebas que dejaron claro que el embarazo necesitaba vigilancia estricta. La palabra preeclampsia me llegó con frialdad clínica. Me explicaron que había que controlar la tensión y vigilar la salud del feto con ecografías y monitores. No fue un drama alianzado a sensacionalismo, fue un llamado a la prudencia. En esos días, la presencia de Anne fue inestimable. Ella cocinaba caldos, ponía compresas frías en mi frente, leía mis mensajes y filtraba llamadas que consideró peligrosas para mi paz. También me acompañó a las consultas y fue la que me sostuvo cuando, a la salida de una ecografía, vi por primera vez el perfil de la cabeza del bebé en la pantalla y rompí a llorar por una mezcla de miedo y alivio. Los momentos en el hospital fueron una mezcla de miedo racional y también de una claridad que solo dan los límites cercanos. Cada monitoreo era una pequeña batalla.
Me enseñaron ejercicios para bajar la presión, me recomendaron reposo relativo y me explicaron que, en caso de que la tensión no se diera, podrían optar por una inducción controlada. No quise alarmarme. Acepté las medidas prácticas: dieta, controles y visitas periódicas. La situación me hizo ver que la protección contra la familia había que sumarla a la protección contra los azares médicos. Las noticias cruzaron de nuevo las fronteras. Ethan, al enterarse de la preeclampsia, mostró más preocupación que en otras ocasiones. Llamó hasta tarde, vino un par de veces al hospital. No porque quisiera recuperar lo que habíamos perdido, creo, sino porque la posibilidad de ser padre lo tocaba de un modo que no sabía manejar. En una de esas visitas, en un pasillo blanco donde todo se veía y nada se decía, me tomó la mano con torpeza. «No espero que vuelvas», dijo, «solo quiero estar». Fue ver un hombre asustado. Le dije que su presencia debía ser constante y responsable, o que sería mejor, para todos, que esperara. Le pedí acciones, no promesas. Las negociaciones siguieron en paralelo con las visitas médicas. Hubo reuniones con mediadores, mensajes que se filtraban como amenazas veladas en los correos y también gestos de buena voluntad. Cuando se acercaban fechas de visitas supervisadas, me sentía como si organizara una brigada militar. Horarios, nombres de acompañantes, controles. Pero cada esfuerzo se pagó con algo que no se compra: tranquilidad para el niño y para mí. Llegó el día en que el dolor se intensificó y la tensión no bajó. La enfermera que me atendió, con mirada firme y cálida, me dijo que era hora de prepararse para algo más rápido. Entre nervios y respiraciones, pensé en todos los meses anteriores: la foto, la oferta de 500,000, la caja con el sobre, las ecografías, la firma. Pensé en la orquídea del alféizar de mi antigua casa, la metáfora de la belleza herida que sigue abriéndose. Me acompañaron Anne y la abogada, como si la vida se hubiera decidido entre lo emocional y lo procedimental. Ethan vino también, esta vez sin su madre. Sus ojos tenían una mezcla rara de miedo y asombro. El parto fue un torrente de sensaciones. No voy a narrar detalles clínicos que no aporten intimidad. Diré que hubo momentos de dolor y de una paciencia feroz. Me concentré en la respiración, en la voz de la matrona, en la presión de la mano de Anne en la mía. Sentí en algún punto que el mundo yacía reducido a una sala y a un latido. Y después, un llanto que no era de ningún adulto. Un pequeño grito que llenó de pronto el cuarto. Lo trajeron envuelto en una manta blanca. Al verlo, todo lo anterior pareció reacomodarse. No porque las heridas desaparecieran, sino porque la presencia de ese pequeño cuerpo reorganizaba las prioridades con una autoridad que ninguna negociación había tenido. Miré su cara, sus dedos diminutos, y le puse la mano en la cabecita como quien reconoce a un mapa antiguo. Le susurré promesas que no eran grandilocuentes. «Te cuidaré, te defenderé». Ethan se acercó con los ojos brillantes. No fue un gesto heroico. Fue la aparición de un hombre que empezaba a entender que la paternidad exige presencia y no solo declaraciones. Eleanor llegó después, con una expresión que parecía menos calculada y más humana. Me esperé cualquier cosa: una escena de triunfo, un intento de manipulación, alabanzas vacías. Pero lo que sentí cuando me acercó la mano fue una suavidad que no había previsto. Lloró. Me pidió perdón en una voz pequeña. No quise saber si era arrepentimiento genuino o estrategia. Le puse una condición clara: cualquier acercamiento debía respetar nuestras decisiones y el bienestar del niño. Ella prometió, con voz quebrada, que lo haría. No la creí ciegamente. Creí en la posibilidad de cambio, y eso fue suficiente para abrir una puerta pequeña. La visita de Eleanor no vino sola. Al poco tiempo empezaron a aparecer gestos que parecía buscaran enmendar. Llamadas más honestas de Ethan, mensajes de disculpa, deseos de mantener un vínculo. Negociamos reglas, visitas programadas, periodos supervisados al principio y la garantía de que cualquier encuentro fuera en espacios acordados. No firmamos con la tinta gruesa de una sentencia. Firmamos con la tinta delicada de un acuerdo que requeriría vigilancia. Fue una solución imperfecta, pero tangible.
Lo más importante para mí era que había logrado que el respeto por mi autonomía y por la seguridad del pequeño estuviera por encima de la necesidad de la familia de controlar cada paso. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Dormíamos poco. Aprendí a cambiar pañales a la velocidad de un ritual ancestral. Aprendí a calmar llantos con una técnica que no figura en manuales. Trabajé desde casa intercalando lactancias y reuniones de clientes. Empecé a contar mis días por la continuidad de la risa pequeña que llenaba el piso. Ann fue quien me ayudó a montar una red de apoyo real. Grupos de madres, una pediatra que nos gustó por cómo trataba a las familias y un fisioterapeuta que me ayudó a recuperar la energía. La relación con Ethan seguía siendo compleja. Era padre, sí, pero aún le costaba encontrar el lugar entre la culpa y la voluntad. Hubo días en los que apareció cargado de miedo, y otros en que su abandono se hizo palpable. Con él negocié formas de presencia, visitas controladas, noches en las que podía compartir una cena sin poner en riesgo la paz del niño, compromisos claros para participar en los gastos y en la crianza, aunque siempre cuidando que su intervención fuera responsable y no interferente. Aceptó, con errores y aciertos, a hacerse presente. No lo idealicé. Tampoco lo dejé fuera. Me di cuenta de que mi exigencia no era castigo, sino criterio. Quería un padre, no una sombra. En un par de ocasiones, la prensa intentó volver a aparecer alrededor de nuestros nombres. La abogada actuó con rapidez y firmeza. No dimos entrevistas, no respondimos en redes. El acuerdo que había firmado en la mansión no era una camisa de fuerza, era una línea roja para la exposición pública. Mantuvimos la privacidad como una herramienta de protección para el pequeño. Si bien la familia de Ethan tuvo acercamientos, cada vez que hubo un gesto público, nuestras respuestas fueron prudentes y programadas. Con el tiempo, la figura de Clara, la mujer que había aparecido en la foto, se desdibujó en los bordes de la historia. No porque su presencia hubiera sido irrelevante, sino porque la vida cotidiana del bebé y de mí ocupó el centro. No busqué enemistades ni celebraciones. Aprendí a poner la energía donde se necesitaba. Cada vez que la imagen de aquella noche volvía a aparecer en mi mente, pensaba en la orquídea que había llevado tanto daño y seguía viva. Era un ejemplo tonto, quizás, pero necesario. Algo herido puede recuperarse. Lo que sí quedó claro fue que la oferta de 500,000 había sido una tentación real, pero que no resolvía la pregunta más profunda. ¿Qué significa ser madre y ser dueña de tus decisiones? Parte del dinero lo usé para asegurar el plano inmediato: una casa, el colchón legal, gastos médicos. Guardé una porción para educación futura, no porque quisiera comprar el porvenir, sino porque quería no depender de la buena voluntad ajena. El resto lo administré con la mesura de quien aprendió a priorizar. No me compré lujos, me compré seguridad. En ocasiones, cuando la noche era larga y el pequeño dormía con respiraciones que sonaban como olas, repasaba la ruta que me había traído hasta allí. Pensaba en la oferta de $500,000 y en la tinta con la que había firmado el divorcio. No me arrepentía de haber firmado. Lo hice con condiciones, con la certeza de que no iba a dejar mi nombre en manos ajenas. La firma fue una herramienta para salir y construir. Aún así, hubo momentos de duda. ¿Y si hubiera sido diferente? Me permitía sentirlos, llorarlos y dejarlos ir. Al cabo de un año, hubo un episodio sencillo que me hizo entender cuánto había cambiado. Fue un domingo cualquiera. Hacía sol por la mañana y salimos a un parque cercano. Ethan vino a la hora acordada. Eleanor llamó antes para anunciar que vendría con una cesta de frutas. Me senté en el banco con el bebé en brazos y observé la escena. Gente paseando, bicicletas, risas de niños. Eleanor se acercó y en vez de imponer consejos, me ofreció una sonrisa más honesta. Le di la mano, la miré a los ojos y le dije con calma: hay reglas que hemos acordado. Si las respetas, tendrás tu espacio en la vida de este niño. Si no, yo lo defenderé. Ella asintió, y por primera vez sentí que había un límite claro entre lo que esperábamos y lo que queríamos. La vida nunca fue un final definitivo.
Hubo días de fatiga, noches en vela, discusiones con Ethan, momentos en los que la nostalgia por lo perdido me golpeó con fuerza. Pero también hubo risas que me devolvían a la certeza de que había elegido bien. Empecé a ver en los ojos de mi hijo rasgos que se parecían a los míos. Una curva de sonrisa, la forma de la oreja. Lo miraba y sentía algo que no se negocia. Lo veía crecer entre libros, canciones de cuna mal afinadas y las historias que le inventaba para dormir. Le prometí que le contaría la verdad cuando llegara el momento, sin resentimientos, con honestidad. Le diría cómo su llegada había sido la brújula que me devolvió a mí misma. Un día, Eleanor vino con un gesto de humildad más consistente. Aceptó participar en una consulta con nuestro pediatra. Fue un paso pequeño, pero para mí fue simbólico. Alguien que antes intentó comprar el silencio, ahora buscaba ser parte de la vida del niño con respeto. Acordamos un calendario de visitas y unas normas básicas. Sin preguntas sobre mi vida privada, sin cámaras, sin comentarios que pusieran al niño en el centro de una disputa. Lo hizo con torpeza y con sinceridad. Lo acepté con cautela. La experiencia me dejó una lección clara. No se trata de negar la fragilidad de quienes dañaron, sino de proteger lo que te pertenece. Hay personas que cambian y otras que no. El desafío es mantener la coherencia y la salud emocional del pequeño. En todo momento prioricé su estabilidad. Si alguien quería estar en su vida, debía hacerlo con responsabilidad. Hoy, cuando le acuesto y le canto canciones que inventé en noches de insomnio, pienso en la joven que miró la foto en la pantalla del móvil y sintió que su vida se deshacía. Pienso en la mujer que, 3 días después, descubrió que dentro de ella latía una razón para resistir. Pienso en la que firmó en la mesa larga con tinta fría y se fue al extranjero para construir. Pienso en la madre que soy ahora, cansada, imperfecta, firme. A veces me pregunto qué habría sido si hubiera aceptado los $500,000 sin condiciones. No es una pregunta que me quite el sueño, pero sirve para recordar. La oferta era real, la cifra era tentadora. Pero la maternidad me dio algo que el dinero no podía comprar. Un propósito que no admite trueques. Elegí no vender mi historia por silencio. Elegí proteger. Si esta historia te toca de alguna manera, si conoces a alguien que haya sido presionado para desaparecer o silenciarse por dinero, cuéntamelo abajo. Compartir estas historias ayuda a entender que las decisiones, aunque duras, pueden llevar a lugares inesperados. Hoy mi hijo tiene meses y su risa es la medida de mi mundo. He reconstruido una vida que no se define por la ausencia de lo que fue, sino por la presencia de lo que elijo ser. Ethan participa con esfuerzo. Eleanor visita con cautela. La familia encontró su lugar en una geografía que yo tracé con límites. Mr. Henderson me escribe de vez en cuando con noticias pequeñas. Anne sigue siendo el faro que alumbra mis noches. El 500,000 sigue siendo, en ocasiones, un recordatorio de lo que ofrecieron a cambio de mi silencio. Lo recuerdo no con odio, sino con la firmeza de quien hizo una apuesta por su dignidad. A ti que escuchas, tal vez no tengas que pasar por la misma experiencia, pero quizás conoces el poder de una decisión tomada desde la responsabilidad y no desde la urgencia. Proteger lo que es tuyo no siempre será la salida más cómoda, pero a largo plazo, y con paciencia, construye cimientos firmes. No te vendas por facilidad. Escucha a quienes te sostienen. Busca asesoría cuando haga falta. Y, sobre todo, confía en la claridad que nace cuando tienes una vida entre las manos. Si esta historia te inspiró o conoces a alguien que la necesita, compártela. Sígueme para más relatos de mujeres que eligieron su dignidad. Y, si puedes, deja un mensaje abajo. A veces un testimonio puede ser el empujón que otra persona necesita para decidir proteger lo más importante.